Hace 500 años, Fernando de Magallanes puso en marcha la expedición española que diera por primera vez la vuelta al mundo, finalizándola Juan Sebastián Elcano. Querían alcanzar a toda costa las Islas Molucas, el único lugar del mundo que producía especias casi en exclusividad. Sevilla y Sanlúcar fueron epicentro de dicha hazaña, por ello vamos a adentrarnos en ambas ciudades para conocer in situ el viaje más audaz y más largo de la era de los descubrimientos. La primera vuelta al mundo es un hecho fundamental para la historia de la humanidad, ya que se demuestra de forma práctica la esfericidad de la Tierra. Como hemos dicho, su meta era las Islas Molucas, en el Océano Índico. El 10 de agosto de 1519, la flota hace su descenso por el Guadalquivir desde Sevilla hasta Sanlúcar. Es en Sevilla, en la casa de contratación, donde se registra la flota, sus tripulantes y todos los pertrechos que la componían. Una vez en Sanlúcar, terminaron de completar su avituallamiento. Los capitanes subían y bajaban el Guadalquivir para cumplimentar diversos documentos. Y curiosamente, entre ellas, Fernando de Magallanes firma el 24 de agosto su testamento en Sevilla. Finalmente, el 20 de septiembre de 1519, la flota inicia la expedición desde Sanlúcar de Barrameda hasta las codiciadas e inciertas Islas Molucas. El contexto de la Sanlúcar de principios del siglo XVI es el de una ciudad de señorío bajo el dominio de la Casa Ducal de Medina Sidonia, una ciudad en transformación, porque bajo la égida del segundo duque, don Enrique el Magnífico, está experimentando grandes transformaciones, incluso desde la perspectiva del crecimiento urbanístico. Pues una de las señas de identidad de la Sanlúcar del siglo XVI, de aquella que conocieron Magallanes y Elcano, fue el número elevado de edificios religiosos que en ella existían. Y la explicación es fácil. Todos aquellos religiosos y religiosas que llegaban hasta nuestra ciudad para realizar su evangelización en el Nuevo Mundo, esa misión, pues debían de tener un lugar apropiado donde alojarse mientras que aguardaban la salida de las flotas. Estas solían demorarse semanas e incluso meses. Podemos hacernos un poco la idea de cómo era la fisonomía de la ciudad de Sanlúcar por una posterior vista, un dibujo que realizó el pintor flamenco en 1567 Antón Nevis Gaerde, donde podemos ver ese conjunto de edificios ya comentados y la apariencia del barrio alto y del barrio bajo, en donde ya estaban desarrollándose otras estructuras edilicias de una enorme importancia, como el monasterio de las Dominicas de Madre de Dios, el convento de Santo Domingo en el que nos encontramos o el convento de la Victoria, que tenían como finalidad estructurar el barrio bajo y también sacralizar una zona demasiado mundana, hasta configurar Sanlúcar como la Sevilla del momento como una auténtica ciudad-convento, una civitas rei. Es una ciudad efervescente que vive en buena medida del comercio y del mar, de todas las actividades que tienen que ver con el mar, no solamente las extractivas, y con el río, gracias a su emplazamiento privilegiado, que desde un punto de vista tanto estratégico en lo político y lo militar, como en lo económico, hace que Sanlúcar de Barrameda sea un enclave fundamental en la política atlántica de la Corona de Castilla,
y bueno, evidentemente de la mano de las navegaciones oceánicas, del control del estrecho, de África, de Canarias, con la que tanta relación guarda. Curiosamente, el mismo año en el que Magallanes y Elcano emprendían desde nuestras playas la expedición que les llevaría para intentar encontrar una nueva ruta para llegar hasta las Islas de las Especias, ese mismo año llegaban aquí, a Sanlúcar, un grupo de mujeres, vienen desde Jaén, de las tierras jiennenses, para fundar un nuevo convento, el de las Clarisas de Regina Coeli. Y al poco tiempo ellas mismas se van a embarcar para intentar también llevar la semilla de su vocación fuera de España. Es situado a Sevilla, o mejor, la ha situado Dios como el centro de todas las ciudades y la madre de todas esas ciudades. Es decir, Sevilla en el siglo XVI era el centro de Europa. Era una ciudad que solamente la superaba en población París, Nápoles y Venecia. Londres era más pequeña que Sevilla e incluso Roma. Y en esa ciudad de Sevilla este es el centro neurálgico. A un lado y en plano la catedral, la segunda iglesia más grande de Europa en aquel entonces, el Alcázar, el centro de la navegación transoceánica, y luego cuesta abajo, a través de la Torre de Abdelaziz, de la Torre de la Plata y de la Torre del Oro, el camino de la riqueza que vino de las Indias y desde Sevilla, desde este centro, se distribuye por toda Europa. Basta visitar todas las capitales europeas y todas las cosas más bellas y más bonitas son de ese siglo XVI, de ese siglo del Elcano y de ese siglo de Magallanes. Hace 500 años Sevilla era la capital económica del mundo. En ella se concentraba toda la entrada de los recursos de la riqueza de América al continente europeo. ¿Por qué se pretende dar la vuelta al mundo para llegar hasta las Molucas? Las potencias navales España y Portugal se repartían el mundo a principios del siglo XVI. Su pacto era no entremeterse en el expolio de otros países por el Tratado de Tordesillas. Se concede a España el oeste y a Portugal África y Asia al este. Por tanto, los españoles no tienen cómo llegar hasta las Islas Molucas. Proponen encontrar un paso marítimo que les permita alcanzar Asia por el oeste. Al caer Constantinopla en manos del Imperio Otomano, se rompe la ruta terrestre de las especias. Entonces hay que crear una ruta diferente, que es la ruta marítima, la que conocía Fernando de Magallanes. De alguna forma, eso fue importante para Sanlúcar, pero lo fue incluso antes, cuando se firma el Tratado de Tordesillas, en el que en el 1494, es decir, algunos años antes de la primera vuelta al mundo, Sanlúcar competía con Lisboa a nivel europeo en cuanto a puerto de mar para pertrechar los barcos. Y de alguna forma Sanlúcar se convertía en el puerto de la ciudad hispalense. Magallanes, junto a Ruiz Falairo, después de abandonar la corte del rey Manuel de Portugal, llegarán a Sevilla en octubre de 1517. Allí empezarán a entablar contacto con los principales agentes de la Casa de Contratación y les proponen una ruta alternativa para llegar a las Islas Molucas. Allí en Sevilla conocerán al comerciante Juan de Aranda, que les abrirá las puertas para entrevistarse con Carlos V en Valladolid y proponerle el proyecto de conseguir una ruta alternativa a la ruta portuguesa para llegar a las Islas Molucas. Aquí en la Casa de la Contratación fue la que gestionó los millones de maravedíes que hacían falta para montar esa expedición tan costosa. Ahí
Cristóbal de Haro gestionó con la monarquía el préstamo de millones de maravedíes para pagar el bizcocho, pagar los salarios, pagar los barcos, pagar la cantidad de gastos imponentes de vela, de alimentos que necesitaba la expedición. En Valladolid se entrevistarán con Carlos V junto al arzobispo Fonseca y ni más ni menos que a Bartolomé de las Casas. Y Magallanes, junto a Ruiz Fareiro, convencen, o por así decirlo, le venden la idea de que las Islas de las Molucas realmente están en el lado español del Tratado de Tordesillas. Esto es lo que realmente determina que Carlos V permita la expedición, porque no hay que olvidar que una injerencia en el Tratado de Tordesillas podía provocar un conflicto diplomático entre España y Portugal, cosa que no era nada deseable teniendo en cuenta que Carlos V estaba a punto de casar a su hermana Leonor con el rey de Portugal. En ese momento, en marzo de 1518, finalmente Carlos V permitirá a Magallanes y a Ruiz de Falaeiro le permitirá iniciar lo que se llamó la flota de las Molucas. Magallanes realmente juega con un hándicap que afecta, que es el de ser extranjero. No hay que olvidar que es portugués, aunque se haga súbdito del rey de España. Cuando llega a Sevilla ya con el permiso de Carlos V para iniciar los preparativos de la flota, se produce un altercado muy curioso en el puerto de Sevilla. Cuando él iza su enseña en su nave, como en la nao Trinidad, los agentes de la casa de contratación creen que esa enseña es la del rey del Portugal. Y entonces se produce un pequeño tumulto donde, fijaros si es curioso, que resulta herido o casi asesinado uno de los pilotos de su flota. Esto, junto con los rumores de que el rey de Portugal quería evitar la expedición a toda costa, obligan a Carlos V a incluso colocarle protección a Magallanes con motivo de que pudiera ser asesinado y abortar la expedición. Ahí además estaba la oficina técnica donde se hacía el padrón real, es decir, los mapas, la técnica de navegación, el pilotaje. Ya decían los proverbios que habían tres cosas muy difíciles en el mundo: saber el camino que había seguido una serpiente por una roca, el camino que había seguido un águila por el cielo y el camino que había seguido una nao por el mar. Uno de los personajes fundamentales de la expedición sería Antonio Pigafetta. Es el cronista de la expedición. Hasta ahí todo bien, pero estamos seguros de que lo contó todo. Sabemos si no se guardó en el tintero a lo mejor algunos de los hechos fundamentales que sucedieron y sobre todo las razones de algunos de los hechos fundamentales que sucedieron en la Vuelta al Mundo. Antonio Pigafetta viene de manos de la institución eclesiástica, entra en la expedición con el solo objetivo de contarnos la crónica de la misma. Curioso dato para una aventura en la que todos tenían que hacer esfuerzo físico y todos tenían que soportar grandes presiones a lo largo del viaje. Sin embargo, él no, él era solo y nada menos que el cronista de la expedición. Sobrevivió, lo que nos lleva a pensar que se hicieron grandes esfuerzos para que así fuera, para que en una aventura como aquella, en la que, bueno, de 250, a grosso modo, sobrevivieron ni 20, volvieron ni 20, luego volverían algunos más. Alguien se esforzó mucho en que Pigafetta volviera vivo y pudiera cumplir con el objetivo que le habían marcado. En fin de cuentas, al final de sus días se recogió con la Orden de Rodas, hoy Orden de los Caballeros de Malta, se convirtió en miembro de la Orden y quizá en esa circunstancia se guarde alguno de los secretos que tienen que ver con el papel desempeñado por Antonio Pigafetta en la expedición
de 1519-1522. En cualquier caso, es quien da fe y deja testimonio de que la expedición se hace a la mar, zarpa desde Sanlúcar de Barrameda y se completa, después de 3 años casi de navegación, en Sanlúcar de Barrameda. El azafrán, la canela, el clavo de olor, en la actualidad lo podemos encontrar en cualquier lugar. Pero llegaron a valer más que el propio oro. Las especias no solamente tenían un valor económico, sino también de estatus social, era muy representativo del estatus social. Uno de los monumentos más representativos que tenemos en Sanlúcar, que es Las Covachas, realmente era la tienda de especias del sexto duque. Imagínate el poderío económico que implicaba ese comercio de especias para que en el siglo XVI hicieran una obra con tanta floritura, tan maravillosa arquitectónicamente hablando. De esos años que vieron la llegada del Elcano a Sanlúcar, debió de ser también la terminación de ese conjunto extraordinario que llamamos Las Covachas, y que en esencia era un conjunto de pequeñas tiendas, las sierpes, en una monumental estructura que se levantó para la defensa de la barranca del jardín del Palacio Ducal, donde se desarrolla una compleja programación de temática marina. Nos encontramos en el Palacio Ducal de Medina Sidonia. Los duques promovieron el comercio en el puerto de Sanlúcar, desde donde partieron numerosas expediciones científicas y comerciales. La Casa Medina Sidonia en ese momento tuvo una relevancia tanto desde el punto de vista militar, económico y político, evidentemente de una envergadura muy importante. No olvidemos que en ese periodo controlaban casi 6.000 kilómetros de territorio, tanto en los estados de Niebla como en Medina Sidonia. Evidentemente fue crucial su política, sobre todo arancelaria o fiscal en ese momento. Eso permitía un flujo comercial y mercantil extraordinario, incluso muchísimo antes ya de esa hazaña de Magallanes y Elcano. Y la Casa Medina Sidonia a lo largo de todos estos siglos acumula ese poder y lo va a utilizar para favorecer evidentemente sus señoríos y sus estados. De ahí la importancia que la casa tuvo pues, a la hora de los avituallamientos de los barcos, de controlar también las mercancías que salían y entraban por ese puerto, por esa aduana. No sin conflictos con la corona de Castilla, y además justo en ese momento la Casa Medina Sidonia tiene una crisis familiar interna con la muerte del cuarto duque, con la sucesión del quinto y el sexto, pero lo llegan a controlar y evidentemente se va a favorecer esa expedición desde Sanlúcar. Actualmente contamos con numerosos avances que mejoran la navegación. Si nos remontamos 500 años atrás, ¿qué diferencias encontramos con la navegación de hoy día? Nosotros nos hemos embarcado para comprobarlo en primera persona. Pues yo creo, francamente, que fueron muchísimas las dificultades. Primero, por la navegación había un gran desconocimiento en la cartografía, en las profundidades. En esta zona, concretamente, grandes corrientes, ya que es un brazo de mar, un río, y todo esto sumado a que eran unas naves muy pesadas y solo tenían la capacidad de navegar con vientos portantes, eran velas cuadradas que no podían ceñir al viento y tenían que esperar siempre el viento favorable.
Obviamente la tecnología ha avanzado tanto que la navegación actual a vela es muy diferente. Se utilizan ya perfiles de alas, se utilizan catamaranes con escaso rozamiento con el agua, se utilizan unos sistemas que permiten que a partir de una velocidad el barco se levante del agua y solo toque una orza o un timón. Este avance tecnológico ha cambiado totalmente, pero fundamentalmente lo que ha cambiado es que era una herramienta para el transporte, era una herramienta para colonizar nuevas tierras y ahora es un disfrute. En el Archivo General de Indias se custodian los documentos que produjeron las dos instituciones que están más directamente relacionadas con la expedición que terminaría dando la primera vuelta al mundo, que son la Casa de la Contratación y el Consejo de Indias, que se está formando precisamente en estos momentos. De tal manera que aquí tenemos la práctica totalidad de los documentos administrativos que tienen que ver con la expedición a la especiería, que es la que terminaría, como he dicho, dando la primera vuelta al mundo. Los documentos que tenemos aquí en el Archivo General de Indias en relación con esta primera vuelta al mundo, pues digamos que cubren todas las fases de organización y desarrollo del viaje. Es decir, desde el nombramiento de sus capitanes generales, sus oficiales, la marinería, la adquisición de los víveres y los pertrechos, la adquisición de las propias naves en las que se desarrolla la expedición. Todo esto aparece reflejado en la documentación que tenemos aquí. Igualmente hay incluso documentos que se elaboran durante la propia expedición, es decir, a bordo de los barcos, y que con el regreso de la Victoria se vuelven a traer a España y tras un largo proceso vuelven aquí al Archivo General de Indias. Y finalmente tenemos documentos acerca de los resultados y las consecuencias directas de esta expedición. Magallanes inicia esta expedición, pero es Elcano quien la finaliza. ¿Qué ocurrió? Las relaciones con la mayoría de las tribus fue buena, salvo una, la que sería de alguna forma quien le condujo a la muerte, la tribu de Lapu Lapu en la isla de Mactan. El 23 de abril del año 1521, preguntado el rey Humabón si tenía algún enemigo, le dijo que era Lapu Lapu. El propio Magallanes, otra vez, con 3 barcas, desembarcan en una de las islas, pero los indígenas se dieron cuenta que si la parte superior del cuerpo estaba protegida, la inferior la tenían completamente desnuda, y una flecha envenenada atravesó la pierna de Fernando de Magallanes. A mí como marino me impresiona en particular la hazaña marinera del Juan Sebastián del Cano, navegante y líder. Sus viajes a lo largo de los tres principales océanos constituyen una historia apasionante de voluntad inquebrantable, de confianza ante las adversidades, superación, de valentía, de audacia. Un momento crucial en la historia de los expedicionarios va a ser cuando tienen que decidir, ya quedan solamente 2 naves, la Trinidad y la Victoria, y tienen que decidir los marineros dónde van, porque la Trinidad está mal, hay que repararla, hay que carenarla, hay que sacarla a tierra, eso iba a suponer un largo periodo de tiempo,
y tienen que decidir en qué va, si cogen la Victoria para venirse inmediatamente para España o se quedan en la Trinidad arreglándola. Y lo deciden muy democráticamente, porque en 53 deciden estar con la Trinidad y con Gonzalo Gómez de Espinosa, y se quedan en Tidore arreglando la embarcación, con otros personajes que después también pasarán a la historia, como Hans Barge o como Ginés de Máfara, que se convertiría después de todo en otro cronista, pero en este caso en la Trinidad. Y pues 47 europeos y 13 nativos, 13 indígenas, van ahí a decidir que se van en la Victoria y vuelven inmediatamente para España al mando de Juan Sebastián Elcano. Pero a mí me llama poderosamente la atención siempre de este hecho que Antonio Pigafetta, que había sido, yo no voy a decir que fuese enemigo ni rival ni nada de eso de Elcano, pero no tenía mucha consideración a Elcano, puesto que Elcano se había sublevado a su gran capitán entonces Magallanes en la bahía de San Julián, y me llama la atención que Pigafetta siempre estuvo de sobresaliente en la Trinidad, pero esta vez decide ir en la Victoria. Es decir, estoy convencido que eso era producto de la confianza que tenía en el buen pilotaje que iba a hacer el capitán Elcano, está claro, ¿no? Y de hecho, esa decisión pues, fue lo que le hizo que pudiese llegar a Sanlúcar un 6 de septiembre. Desde la perspectiva que nos proporcionan los 500 años transcurridos desde entonces, causa admiración, por poner un ejemplo, el heroico episodio en el que, al mando de la nao Victoria, cuyo nombre ya evocaba la suerte que había de merecer, fue capaz de doblar el cabo de Buena Esperanza tras una lucha indescriptible contra la naturaleza hostil, enfrentado contra un muro de agua y de viento y al mando de una dotación hambrienta, enferma y cansada, tras más de 2 años y medio que llevaban ya de aventuras y desventuras por su estela. Y el día 6 de noviembre del año 1521, por fin arriban a las Molucas, 4 islas. Se llevó bien, tan bien que el día que ellos se despidieron de los aborígenes de aquellas islas, fueron entre alegrías, llantos. Es más, el rey de Buchián, un problema que hubo a la hora de zarpar con la nao Trinidad, porque tenía una vía de agua que no se sabía cómo localizarla, ofrece 225 carpinteros para arreglar esta vía de agua. Eran tan buenas las relaciones que, ya te digo, todos llorando cuando se marcharon los españoles. Y ahí se decide dar la vuelta al mundo por los 2 océanos. La Trinidad tira por el mismo lugar que vinieron, es decir, por el Océano Pacífico, y la nao Victoria viene por el Océano Índico. Pero probablemente lo que mucha gente no conozca es que algunos más también completaron la vuelta al mundo. Por ejemplo, según Juan Sebastián Elcano, los 13 que quedaron prisioneros en Cabo Verde, en la última etapa que hizo Elcano en el mes de julio, pues tuvieron que dejar allí prácticamente a su aventura a 13 marineros más, ¿no? Que completaron después la vuelta al mundo y llegaron, semanas después, llegaron a España vía Lisboa. Por tanto, hay que sumar esos 13 más, evidentemente. Pero aún hay más. Aún hay otros 5 más que terminan dando la vuelta al mundo, que eran aquellos supervivientes que quedaron de la nao Trinidad, aquella otra nao que se había quedado en las Molucas y que había intentado regresar, pero que le fue imposible, ¿no? Y efectivamente vuelven en barcos portugueses, prisioneros de los portugueses, pero terminan llegando a la cárcel del Limonero en Lisboa, y también evidentemente cumplen con eso el cubrir lo que fue la primera vuelta al mundo de esta expedición. Es decir, que en realidad fueron al final pues 36 de los 200 y pico de marineros que salieron los que pudieron completar la vuelta. La primera vuelta al mundo lo que hace es rubricar esa importancia de todas las embarcaciones que aquí se pertrechaban, todas las armadas que iban a América. Y naturalmente la mundialización, que debido a que por Constantinopla no se podía pasar, pues de alguna forma el mar se convierte en esa especie de red social que comunica a todos los países del mundo. La gente siempre suele preguntarse qué ocurrió con las 5 naves, ¿no? Y bueno, más o menos casi todo el mundo sabe lo que ocurrió, aunque hay distintas teorías, ¿no? Pero todos sabemos que la Santiago pues, naufragó en el Cono Sur. Después también sabemos que la San Antonio desertó y volvió a España, y con lo que eso significó.
Finalmente la Concepción hubo que quemarla una vez que pasó la batalla de Mactán, porque ya no tenían prácticamente hombres para poder pilotarla y que no querían dejarlas en manos de portugueses ni de enemigos. La Trinidad sirvió pues para hacer una empalizada, para hacer una fortaleza para los portugueses. La Victoria, cuando llega a Sanlúcar, pues todo el mundo sabe cómo llegó, en las condiciones en las que llegó, era terrible, muy mal, y hay muchas versiones. Hay quien dice que terminó en las playas de Sanlúcar, allí un plan romántico, porque hay algún poema que habla de eso. Otros dicen que terminó en las atarazanas de Sevilla y que se arregló, otros que se quedó expuesta en las propias atarazanas. No, la Victoria terminó arreglándose, terminó preparándose y hizo un nuevo viaje a Santo Domingo. Lo que pasa es que en el viaje de vuelta desapareció y se perdió el barco y la tripulación. Sin lugar a dudas, la nao Victoria es el epicentro de esta efeméride, por lo tanto, hemos venido a conocerla. La nao Victoria hoy en día, gracias a la Fundación Nao Victoria, sigue surcando todos los mares alrededor del mundo, puerto a puerto, como buque escuela y museo flotante, intentando dar a conocer nuestra marinería, la marinería del siglo XVI española, por todas partes, contando las hazañas de nuestros grandes héroes marinos y llegando cada vez a más sitios y que nos conozcan desde los más pequeños hasta los más mayores. ¿Qué repercusión cree que debe de tener esta efeméride para la ciudad de Sanlúcar? Fundamentalmente, lo que creo que debemos de conseguir es sensibilizar a la población de que Sanlúcar, la importancia de Sanlúcar en esa efeméride de la primera vuelta al mundo fue extraordinaria. Eso es lo primero. Y lo segundo, la fuerza, todos juntos, la sociedad civil, las fuerzas vivas, conseguir que en esta celebración que vamos a tener en estos 4 años, dejar un testimonio o varios testimonios en Sanlúcar para que las nuevas generaciones, cuando vengan, cuando se hagan mayores, vean lo que aquí hemos hecho. Para la provincia, la influencia que puede tener este acontecimiento creo que puede ser una gran oportunidad, sobre todo para un reconocimiento desde todos los puntos de vista. En primer lugar, es una oportunidad para el crecimiento económico, para recordar y rememorar una época de esplendor donde a través de sus puertos, a través de la navegación, a través del comercio desde el punto de vista internacional, permitió que la provincia de Cádiz y por tanto Sanlúcar de Barrameda fuera el epicentro de una oportunidad para que, como digo, nos permita llevar y traer de nuevo el centro provincial aquí en Sanlúcar y por tanto hacerlo crecer. Para Sanlúcar este evento es una enorme y una gran oportunidad porque tenemos que tener en cuenta que lo hemos ido consiguiendo poco a poco. Primero vino a través de todos los colectivos sociales y hemos conseguido incluso que todas las administraciones vayamos de la mano en la gran oportunidad que puede suponer para la ciudad el que primero hayamos conseguido concienciar a la ciudadanía, aumentar la investigación, son cada vez más los investigadores que están estudiando este tema y también va a suponer una oportunidad tanto en la promoción de Sanlúcar, porque es una ciudad en la que destaca pues tanto por nuestro turismo gastronómico, medioambiental y también tenemos que hacer fuerte este turismo patrimonial que puede venir muy de la mano de la celebración de este 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Según los compañeros nuestros que trabajan en el departamento de referencias, que es el que atiende directamente al público, sí parece haber un incremento en cuanto a las consultas relacionadas con el viaje de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Lo que pasa que aún es un poco pronto para cuantificarlo, habrá que verlo más a largo plazo y además hay que tener en cuenta que la práctica totalidad de los documentos relacionados con esta expedición que tenemos en el Archivo General de Indias están digitalizados y a disposición del público en el portal de los archivos españoles. 500 años después, en la era de la innovación tecnológica, para nosotros es una gran oportunidad de volver a recuperar la vocación universal de esta ciudad,
de proyectarnos al futuro con una vocación internacional, de una ciudad atractiva por su cultura, por su patrimonio y por su historia, pero que quiere claramente abordar el futuro con retos que vayan ligados a lo mejor de nosotros mismos, al talento que hay en esta tierra. En segundo lugar, es una oportunidad desde el punto de vista cultural. A nadie se le escapa que la historia nos va a regalar una gran apuesta por hacer que a través de la cultura, de la formación, y por eso hemos querido incidir mucho en la pedagogía de lo que supone este acontecimiento para todos y cada uno de los sanluqueños y sanluqueñas, para que también a través del ámbito de la historia permita crear más oportunidades. Nos va a permitir comunicarnos con otros de países hermanos, pero sobre todo hacerlo, yo creo que desde la propia realidad, desde aprender de otros acontecimientos fracasados a la hora de poder celebrarlo, y que este tiene por tanto que aprender de esos errores, pero permite hablar hoy por hoy de que esta provincia, que tiene mucha falta de oportunidades en muchos aspectos, se pueda agarrar a un momento histórico de esplendor. Vivimos mucho del turismo y entonces tenemos mucha cultura, tenemos mucha gastronomía y queremos tener también este evento duradero, que dure y perdure y nos conozcan a nivel mundial por esta gran gesta que se hizo aquí en Sanlúcar de Barrameda. Esto supuso convertir a Sanlúcar en el centro del universo conocido. Todo el tráfico de mercancías, de joyas, de especias, de conocimiento, de culturas y de lengua, salía y volvía aquí a Sanlúcar, a nuestras playas. Queremos aprovechar estos 3 años también para aprovechar y conectar y cooperar con otras ciudades del mundo en desarrollar proyectos ambiciosos de desarrollo y de generación de riqueza, y sobre todo la innovación. Queremos que en esta era de la innovación tecnológica proyectar de nuevo la ciudad de Sevilla hacia el mundo, hacia otras ciudades, hacia otros destinos, es hacerla más atractiva y sin duda también dar oportunidad a nuestros jóvenes para tener proyectos ambiciosos. Pues también nuestra intención es que no solo este evento dure estos 3 años, sino que quede una huella importante en la ciudad. Lo vamos a conseguir sobre todo en esa parte didáctica y de concienciación ciudadana, para que esto sea un primer paso de muchos hitos históricos que podamos celebrar, pero también queremos dejar una huella importante a través de infraestructuras que perduren en el tiempo. Creo que hoy no solo existe un movimiento desde el punto de vista cultural, de entidades de todo tipo, no solo de la ciudad, sino también de la provincia y del entorno, sino que lo más importante, que hemos conseguido también implicar a todas las administraciones, convertir que esta efeméride se convierta también en un acontecimiento de Estado y que todas participen. Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo entero, yendo siempre de este a oeste. Así lo inmortalizó Antonio de Pigafetta y así se lo hemos contado. Meses de investigación que nos han hecho navegar por esa mar de leva de vicisitudes, reafirmando la importancia que tuvieron Sevilla y Sanlúcar, eternamente unidas por el Guadalquivir. Ponemos punto y final a nuestra aventura, pero no sin antes reflexionar y trasladar este hecho a nuestro día a día. Nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños.